última exposición a cargo de la destacada historiadora e investigadora y docente peruana, ya reconocida por su labor en la promoción del patrimonio cultural y la reflexión sobre la identidad nacional. Cursó estudios en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde obtuvo el grado de bachiller en Humanidades y posteriormente el doctorado en Historia. Complementó su formación con el programa de alta dirección en la Universidad de Piura. Se ha desempeñado como directora del Museo del Banco Central de Reserva del Perú, directora del Instituto Nacional de Cultura del Perú y embajadora del Perú ante la UNESCO. Además, ha ejercido la docencia en diversas instituciones académicas, como la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Academia Diplomática del Perú, Javier Pérez de Cuellar y la Universidad Católica de San Pablo de Arequipa. Hay que resaltar que su investigación, los ideales de Bolívar de la integración de los pueblos hispanoamericanos, mereció el primer premio en el concurso convocado por la Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia del Perú, y su libro Textos y Testimonios para comprender el Perú en el Bicentenario. Publicación del Fondo Editorial del Congreso del Perú, recibió el premio Luces de 2019 como mejor edición especial. Por favor, presentamos a la señora doctora Cecilia Bácula Bach. Muchas gracias. No quiero repetir casi nada y creo que estamos todos un poco cansados y la verdad es que lo que yo pueda decir después de lo que nos ha compartido Nemesio Aliaga, su experiencia, lo que hemos escuchado del señor Pando, la extraordinaria explicación del general Williams, la importantísima visión política que nos ha hecho conocer el ex canciller Tudela, y todo esto enmarcado dentro de la voluntad de la congresista Beteta de hacer que la historia, el recuerdo, la memoria, el respeto a los hechos importantes de nuestra República queden plasmados y queden recogidos en la labor que ella realiza a cargo del Fondo Editorial. Yo voy a abreviar esto porque vamos a entregar un texto que pues, ustedes podrán tener, ¿no? Yo quería señalar algunos elementos que me han parecido siempre atractivos, no solamente del proceso de rescate. No sé si alguna vez tendré la oportunidad, general Williams, de hablar con usted. Ojalá, quizás un café, puedo invitar un café alguna vez, pero pienso que quien puso el nombre a este operativo pensó no solo en las construcciones que existen en el sitio arqueológico de Chavín, subterráneas, casi imperceptibles desde el exterior, pero que son muy complicadas, implicadas entre sí, y no hay cómo mirarlas si es que uno no las camina. Estas galerías que existen en Chavín de Huántar, en Ancash, conducen a un lugar central, al lugar del tesoro, al lugar a donde se quiere llegar, que es el Lanzón. Yo no sé si ustedes, todos los asistentes, han ido a Chavín, pero es una obligación nacional. Y cuando uno está ahí, comprende mucho de lo que ha sido el sentido de que sacando de debajo de la tierra se puede llegar al objetivo. Otro elemento que a mí me ha parecido fundamental es que los ideólogos de este operativo hayan sabido el temple de los Chavín, porque es un pueblo que, entre otras cosas, logra lo impensable, que es desviar un río. Desvían el cauce del río Mosla, que son palabras mayores. Preguntémosle ahora a Egipto si puede mover el cauce del río Nilo, ¿no es verdad? Entonces, yo he estado pensando mucho en esto cuando la congresista Beteta, a través de una amiga querida, la señora Rondón, me invitó a participar. Y Chavín de Huántar para los peruanos no puede estar solamente asociado a un rescate, está asociado a nuestra esencia, o sea, en el rescate de abrir
se consuma una serie de realidades de la riqueza histórica. O sea, Chalín de Huántar es mucho, es un gran nombre, es un título poderosísimo para una operación poderosísimamente exitosa. Eso era uno de los aspectos que de verdad está más desarrollado, pero creo que a esta hora ya yo veo que algunos se quieren ir y no quiero que se vayan. Esa era la parte histórica, que estará de nuevo con citas y por demás, ¿no? Pero yo me acerqué un poquito más como ciudadana, no solamente en el momento, sino que vi la magnitud del trabajo hecho cuando tuve la oportunidad de recibir del general César Estudillo, aquí presente. Él fue cabeza de un grupo de comando, jefe del comando conjunto de la Fuerza Armada, y me ha regalado el privilegio de su amistad y su cercanía. Y él me hizo llegar con una dedicatoria que me conmovió muchísimo, porque era un grande que bajaba muchos escalones hacia mí, ¿no es verdad? O sea, con una cosa maravillosa de patriotismo. Y él publicó un libro que se llama Chalín de Huántar, el legado, y lo hace en el año 19, o sea, con las vivencias muy frescas. Y ese fue el momento en donde yo comencé a entender lo fundamental para la historia de nuestro siglo, el trabajo que se había hecho en esta operación. Cuando el general Williams nos ha explicado muchos detalles que, por supuesto, yo no conocía, estoy absolutamente convencida que nos ha dado solamente la punta del iceberg, ¿no es verdad? Y que inmediatamente después de los sucesos de diciembre del año 96, el Estado peruano, encabezado por el presidente Fujimori, a quien el ex canciller Tudela ha rendido un homenaje a la persona, a la valentía, al coraje, a la capacidad de plantarle cara a la historia, ¿no es verdad? Pero yo estoy absolutamente convencida, y me lo ayudó a entender el general Astudillo, que inmediatamente después, cuando además se tomó conciencia de quiénes estaban de rehenes, no solamente la cantidad, sino la calidad de los implicados y las exigencias del MRTA, es automático que el gobierno comienza a diseñar un plan. Y el plan tiene que haber tenido, dentro de las facetas que el general Williams nos ha comentado, las mini facetas, las posibilidades ABC hasta la Z, y la evaluación en la balanza de cada una de ellas, ¿no? Hay algo que a mí me ha impactado mucho de lo que ha dicho el doctor Tudela, a quien aprecio personalísimamente mucho, es que, y no lo había pensado hasta hace 7 minutos cuando lo dijo, que ellos fueron los rehenes primarios, pero el Perú entero fue realmente rehén de ese grupo terrorista. O sea, nos hizo creer que el terrorismo no había acabado, nos hizo pensar que éramos un país roto, y llegamos a soñar que el terror había regresado. Entonces, esos rehenes secundarios, que de muchas maneras vivimos el proceso, hemos sido también actores pasivos, por supuesto, pero como nación, una nación que sufrió. Y por lo tanto, el éxito de la operación el 22 de abril se convirtió en una explosión de posibilidades de futuro, en una posibilidad de mirar al Perú nuevamente como lo que somos, ese país grande, capaz, poderoso, intenso en historia, intenso en lo que se propone, capaz de triunfos increíbles, ¿no? Entonces, eso de haber sido rehenes secundarios, de verdad es algo que yo no había pensado, lo voy a meditar mucho, porque creo que es un costo que tenemos que superar todavía, y estar convencidos de que el Perú tuvo, tiene y tendrá
el derecho y la obligación de luchar con todas sus armas, morales, políticas, históricas, militares, ideológicas, legales contra el terrorismo. Nunca más, para ser ni rehenes primarios ni rehenes secundarios. Nunca más. Y eso solamente lo puede lograr un Estado, una nación, una sociedad que cree en su destino. Para el público ansioso y curioso, como hemos sido todos, ¿no es verdad? Las primeras negociaciones de las que se nos informaba poco, claro, pero ¿cómo nos iban a informar? No era posible la divulgación de lo que esa comisión de garantes iba logrando. Un éxito sí, dos, como el ferrocarril de Arica a La Paz, un paso para atrás, ¿no es verdad? O sea, tiene que haber sido psicológicamente muy fuerte que no pudieran llegarse al final de las negociaciones y, como lo ha dicho el ex canciller, que el cardenal Cipriani le dijera hasta aquí, ¿no? O sea, esto es algo que para la historia es muy importante. Esos testimonios son muy importantes. En ese sentido, yo quiero hacer una mención al queridísimo y recordado almirante Luis Giampietri, que en su libro Rehén por siempre deja escrito eso. El rehén lo es por siempre. Y el Perú tiene que liberarse para siempre de esa siquiera remota posibilidad de volver a ser rehenes, ¿no? Y él señala que desde dentro, o sea, los rehenes primarios, esta situación dejó huellas imborrables, como tatuajes. Esto ya no es de él, yo tengo un lenguaje más elevado, el mío es más terrenal, pero yo he sentido esto, ¿no? Que esa experiencia dejó huellas imborrables como tatuajes hechos a fuego en quienes lo vivieron desde dentro y en los que fueron artífices silenciosos pero animosos, o sea, los garantes, los que tomaban las responsabilidades, el general Williams y su equipo, ¿no es verdad? ¿Cómo no recordar el pasaje de su libro en donde él narra la angustia del silencio desde fuera, pero la certeza absoluta de que no estaban solos, de que no los iba a abandonar un país, un Estado, un gobernante, una nación, una sociedad? Y es por eso que en la parte del libro, cuando él dice, si están ahí y me están escuchando, quiero oír claramente la cucaracha, ¿no? Ese momento tiene que haber sido vivido en ese corazón grande de Giampietri como la emoción más impactante. O sea, es que vive mi país, vive mi Estado, está presente mi presidente. Estamos sufriendo no por algo que valga la pena, nunca vale la pena, pero con esperanza. Es imposible no recordar la pérdida tremenda del magistrado Carlos Justi y el valor y la entrega de los comandantes Valer y Jiménez. Yo no recordaba este video que hemos visto al inicio, cuando el presidente Fujimori da ese mensaje. Si alguna vez lo vuelven a ver, presten atención en los detalles, ¿no? Cuando él dice, primero dice Jiménez, y luego, o sea, le cuesta el dolor de decir, ¿no?, que ha perdido la vida también una persona tan cercana. Y yo me acabo de acordar que en alguna oportunidad nos dijeron que a Valer le decían Chisito, ¿no? O sea, me acabo de acordar. Bueno, y en ello, o sea, en todo esto que se trabaja, debo incluir la responsabilidad, y en esto quiero ser enfática, como mujer, como historiadora, como peruana, ¿no es verdad? Quiero ser enfática en señalar la responsabilidad de los comandos de someter y doblegar a los 14 miembros del MRTA, que concluyó con la muerte de todo el equipo. Ellos eran los representantes reales de un enemigo implacable de nuestro país, de nuestra sociedad. Entonces, no es posible dejar de reconocer que aún hoy en día, y esto lo digo de verdad con firmeza,
Para un hombre con arma en mano, y especialmente para los más entrenados, disparar no es un placer, es una obligación. Y eso tenemos nosotros que tenerlo clarísimo, porque hay que defender a quienes nos defienden y hay que valorar a quienes tienen el coraje de cumplir su deber disparando. Me imagino que debe ser una de las decisiones a las que uno no se acostumbra. No es una opción, es una orden. Es la subsistencia del sistema, es la responsabilidad que en manos de uno implica la vida de todos. Disparar es un acto de hombría, de valentía, de gran temple de quienes lo hacen obedeciendo y por amor a la patria. Al referirme a la inteligencia, en realidad yo no conocía nada, me he ilustrado hace un momento con la genialidad de lo que nos ha explicado el general Williams, ¿no es verdad? Pero yo quiero dejar constancia de que esa comisión de garantes era también parte de la inteligencia. ¿Y cómo no recordar al grupo de la Cruz Roja? Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero cómo iba a la Cruz Roja. Yo recuerdo clarito que la esposa de Coco Valdés, un amigo, un embajador que estuvo entre los rehenes, tenía una diabetes terrible y Roma, su esposa, necesitaba algo que en ese momento no se conseguía. Las compañeras de colegio nos movilizamos para que llegara al local de la Cruz Roja eso que Coco necesitaba. Eso es una milésima de ejemplo, pero el país se puso de pie a su manera. Y somos una manera especial, curiosa, pero hermosa de ser, ¿no? Entonces no quiero tampoco dejar de recordar el temple del cardenal Cipriani, a quien en esta operación y en todos estos larguísimos, más de 120 días, todos reconocieron una labor de pastor que la ha destacado ahora el doctor Tudela, ¿no? Él actuó como pastor y como hombre de un temple superior. Creo que, repito lo que han dicho, que desde el punto de vista del éxito, la operación Chavín de Huanta es considerada como la más rescatable en lo que se refiere a la recuperación de la totalidad de los rehenes. Cierto es que hubo un fallecido, lamentablemente, y 2 comandos, ¿no? Hay que señalar que nosotros, los peruanos, somos capaces de muchas bajezas, pero en momentos de crisis somos capaces de una solidaridad impresionante. Y así se demostró, pues un país entero estaba en vilo, un país entero, salvo aquellos a los que por desvarío debemos llamar traidores al futuro. Y esos que no gozaron con el triunfo merecerán siempre nuestro rechazo y nuestro repudio. Hubo en el contexto internacional una aprobación y admiración plena y clara respecto a la realización de ese operativo, que hoy los que lo recordamos queremos pedirle a Dios y de manera suplicante que esos días no se repitan. Quienes lo vivieron como rehenes primeros, desde el lugar que les tocó vivir, llevan, como he dicho, una huella, una herida, una cicatriz, que solo la certeza del deber cumplido y la honra de toda una nación podrá ir borrando esos malos momentos. A ustedes, honor, gloria y gratitud por siempre.